aquí estamos por aquí. Yo también le mandé el audio. Vaya preguntando a la gente y ya. Carlos. Yo me voy a Primesa. Nada más vamos a estar aquí porque no va a estar ahí. Oye, sí. Tengo una ya está. ¿Aquí no? ¿Dónde?
conferencia sobre reforma agraria en México. Había problemas de invasión de tierras brasileñas en Paraguay. Sentadas en Paraguay. Y fui a dar la conferencia. Y gran vez pero ¿Estás en vivo? Bueno. ahorita te digo. Estábamos riendo mucho con la nueva clave que nos regalaste. Cuando uno no sabe qué decir, cómo portarse, qué hacer eso. Vamos a comer, Toño. Oye, pero no, ponemos Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos todos. Son tan amables de tomar sus lugares para poder dar inicio a esta gran reunión, que será sin duda el parteaguas de un hoy y un mañana, donde habremos de escuchar voces muy autorizadas acerca de la producción de esta país. Quiero pedirle de favor al maestro y al amigo de todos ustedes, a don Jorge Garniño Ambriz, tengan la amabilidad de pasar a este micrófono para darles la cordial bienvenida a ustedes y hacer presentación de nuestro invitado de este día. Don Jorge, si es tan amable. Bienvenidas, bienvenidos a ¿Qué hacer? Agradecer a todas y todos los líderes sociales, los líderes de la masonería, los intelectuales, periodistas, personas preocupadas por el presente y sobre todo por el futuro de este país. Agradecer también a los que nos ven y nos escuchan a través de los medios electrónicos, a los medios de comunicación que nos honran con su presencia, y a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos.
ante un mundo convulsionado por la contaminación, la sobrepoblación, la demanda de alimentos, un mundo que Platón ya visualizaba como dos ciudades, los que todo lo tienen y los que carecen de lo indispensable para vivir. En México, donde los valores tradicionales se cuestionan y la palabra cambio encuentra sentidos multifacéticos, donde se replantean las normas jurídicas y la pirámide kelsiana queda en desuso, donde se revisan los valores éticos y morales, donde la derecha e izquierda se reogeometrizan, donde el término corrupción se confunde con pecado, donde las normas morales, éticas, sociales y jurídicas se vuelven una sola y se amalgaman en conceptos inconexos, en donde el Tren Maya amenaza lo que nos queda de la biodiversidad, donde los combustibles de carbón y fósiles se revaloran localmente cuando en el mundo se definen obsoletos y contrarios al medio ambiente, donde Dos Bocas ataca a los manglares y se apuesta en contra de los pronósticos técnicos y económicos, donde se genera energía como hace 50 años con carbón, donde la palabra laico se vuelve a debatir como en la época de Juárez o como hace 90 años, cuando ministros religiosos vuelven por fueros y su participación fuera de los templos, cuando el término reelección se vuelve a debatir, cuando se confunde cartilla moral con código ético, soslayando el hecho que ético y moral son distintos y código y cartilla son contrapuestos. Cuando se habla de una sola verdad, también soslayando el hecho desde que los grandes geómatras habían encontrado que no es cierto que exista una sola verdad. Estos maximalistas decían que cuando hay una verdad, todas las demás son falsas. O una de dos, o una es verdadera y todas las demás son falsas, o todas son falsas. Los geómatras del pasado demostraron que puede haber dos o más verdades. Raíz cuadrada de 4 es 2, ciertamente, pero raíz cuadrada de 4 es también lo contrario, menos 2. Dos verdades contrapuestas entre sí son verdaderas ambas, con el mismo peso y la misma validez. Hay que rescatar a esos geómatras que aceptan las verdades particulares, que respetan las verdades particulares y que debaten las verdades particulares con alteza de miras. Reelección. Ya se había dicho, nunca más. No se aprendió de la mentira de la noria con la bandera enarbolada por el joven Díaz de no reelección, y tampoco con la bandera maderista plasmada en la sucesión presidencial, sufragio efectivo, no reelección, en contra del anciano Díaz. Nuestro país sufre presiones inéditas por asuntos de migración, convirtiéndonos de facto en un tercer país seguro por parte del imperio. Se nos condiciona acciones policíacas por temas de producción y distribución de drogas. La soberanía nacional se convierte en mito. El espacio de poder debe estar vacío de ideologías, porque éstas niegan a los otros.
Cuando el poder se impregna de una sola ideología, destruye la democracia, polariza y a la larga enfrenta y provoca violencia. No podemos hablar de un cambio cuando nos encaminamos al mismo esquema del desarrollo paternalista, autoritario, contaminante, tradicional y retro. Se habla de cambio, pero también la reversa es cambio. Este espacio, ¿qué hacer?, se abre a todos los puntos de vista, opiniones, a la diversidad, a la otredad. Un país para todos se construye a partir de todas y de todos. ¿Qué hacer? Surge como una interrogante para un espacio de duda, de la duda metódica, de la filosófica, de la eterna búsqueda. ¿Qué hacer? Es un espacio de la reflexión, de encuentro y de reencuentro. ¿Qué hacer? Es un espacio de pan y de sal, de análisis, debate y propuesta. Es un lugar de alquimia donde transmutamos los metales convirtiéndolos en oro, porque el oro es el único metal que no se oxida, que no se corrompe. No es por el valor intrínseco de esto, es por buscar la eternidad, y la eternidad solo se encuentra en lo que no cambia, en lo que es eterno. Cada mes habremos de reunirnos en simposios, mesas redondas, conferencias, debate, en centros de reflexión y proposición, y quizá, si así lo decide la mayoría de socios, que convoque a los clubes antirreeleccionistas del siglo XXI. Porque, como dicen las viejas liturgias de las antiguas cofradías, antiguos grupos liberales, los hombres libres y de buenas costumbres no buscamos jamás a un hombre que nos salve, porque no queremos que las luchas superadas se reediten. Hoy y aquí y ahora, ¿qué hacer? Llegamos con un hombre que no necesita presentación, que ha hecho historia, que es historia y que seguirá haciendo historia. Cuauhtémoc Cárdenas, de estirpe revolucionaria, creció en el poder, revolucionó el poder, se separó del poder, formó una auténtica oposición dentro de la oposición y conquistó espacios de poder. Renunció a la lucha de los cargos públicos y ahora se encuentra en la lucha de las ideas, por la idea, por la resistencia al retroceso. Inauguramos con sus palabras este foro, sea para bien del país, de la ciudad, de la democracia. Larga vida a todos ustedes. Pues muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad con qué hacer, lo que mucho me distingue. Agradezco esta oportunidad que además me está permitiendo encontrar a amigos, encontrar a compañeros con los que hemos venido desde otros momentos luchando, buscando cómo transformar positivamente a nuestro país. Quisiera yo comenzar por decir que lo que
desde mi punto de vista, nos está haciendo falta en este momento es cambiar, buscar cómo cambiar el modelo de desarrollo, el proyecto de país que se ha venido instrumentando por lo menos en los últimos 30 y tantos años. Esto que se ha llamado la época neoliberal y que hasta este momento, a pesar de un cambio de administración, pues no se ve que haya cambios, no se ve que haya propuestas, no se ve que haya decisiones para dar un vuelco sobre todo al proyecto económico y social que se viene instrumentando en el país. En estos 6 sexenios anteriores, lo que hemos visto es primero una concentración desmedida de la riqueza en un grupo cada vez más reducido. Hemos visto una desaceleración, un rezago, un estancamiento de nuestra economía. Esto es, el país ha dejado de crecer o de tener crecimientos que permitan satisfacer las necesidades de carácter social. Hemos visto cómo la corrupción se ha apoderado de muchas funciones públicas y de muchas funciones y grupos privados. Hemos visto cómo se han cedido los mercados nacionales a productores extranjeros y cómo se ha expandido, cómo ha crecido la violencia, la inseguridad por todo el país. Algo que está faltando entonces es un cambio en el modelo que se ha venido desarrollando. Nos han hablado, nos hablan continuamente de la cuarta transformación. Sin embargo, yo quisiera que nos hiciéramos la pregunta de qué entendemos hasta este momento por cuarta transformación. Yo no veo hasta este momento, y me preocupa, debo decirlo, que no tengamos a la vista una propuesta de nueva política económica, que no tengamos a la vista una propuesta de cómo revitalizar y cómo recuperar las capacidades productivas del campo, cómo acercarnos a América Latina en términos serios, de manera sólida. Veo esfuerzos, y me parece que hay que reconocerlos, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la violencia, aun cuando yo diría que hasta este momento los resultados son escasos. Pero lo más preocupante para mí es que no tengamos una definición de rumbo en todos los sentidos. Esto es, ¿qué tipo de sociedad queremos desarrollar? ¿Cómo vamos a llegar a, yo diría, el ideal de los que están o estamos aquí presentes, a una verdadera sociedad igualitaria, solidaria, a una sociedad donde sea efectivamente la fraternidad lo que establezca lo fundamental de las relaciones sociales? No veo hasta este momento una política económica que nos pueda llevar a superar los problemas, las dificultades que hoy tiene nuestra economía. Me parece que este es el eje de la transformación que pueda llevarse a cabo. Como alguien ha dicho en otros momentos, la mejor política social es sin duda la política económica. Y en este caso tenemos necesidad de buscar que en nuestro país se pueda instrumentar, en primer término, una política de crecimiento de la economía. Una política de crecimiento que pueda sostenerse en el mediano y largo plazos, una política de crecimiento que además esté complementada por aquellas medidas que nos permitan una mejor distribución, una distribución más equitativa de la riqueza pública. Estos tienen que ser, desde mi punto de vista, los ejes de cualquier proyecto nuevo
de país, de cualquier proyecto de nuevas políticas del Estado que quiera ponerse en práctica en nuestro país. Algo que resulta obvio es que si queremos impulsar el crecimiento, si queremos que la economía crezca, que recuperemos, por ejemplo, políticas de industrialización que han sido abandonadas en todo este periodo que podemos llamar neoliberal, si queremos contar con los recursos suficientes para contar efectivamente con una educación de calidad, con una buena atención de la salud, con todo lo que debiera cubrir la seguridad social en nuestro país, la amplitud de la seguridad social, que es salud, higiene en el trabajo, pensiones, evidentemente atención médica, que es parte de la salud, pero atención médica de calidad, etc. Requeriremos recursos, y recursos solo podrán obtenerse si efectivamente se lleva a cabo en el país una reforma fiscal de fondo que nos permite efectivamente colectar más y mejor, y que nos permita también que aporten más aquellos que más ingresan y pueda descargarse de obligaciones fiscales a los sectores mayoritarios de la población, que son los que hasta ahora están recibiendo menos. ¿Cómo impulsar la equidad social? La equidad social, quiero pensar que la planteó bien el movimiento revolucionario de nuestro país, independientemente de desviaciones, independientemente de fallas en su ejecución, pero esta equidad se tendría que alcanzar por medio de educación de calidad, por medio de la atención de todas aquellas cuestiones de orden social, principalmente salud, por garantizar trabajo formal, trabajo protegido socialmente, y por buscar los satisfactores sociales a través de las políticas del Estado para efectivamente poder construir una sociedad igualitaria. En materia de educación, bueno, ahí está la base sin duda de la construcción de un país laico, tolerante, un país que pueda, en este caso, entender las diferencias, entender las distintas opciones, oportunidades que puedan presentarse ante cualquier acto, ante cualquier decisión que pueda tomarse. Y sin duda ahí necesitamos presupuesto para garantizar primero que puedan universalizarse los grados obligatorios de la educación. Jardín de niños, que debe estar cubierto como en 40-50%, la primaria, que todavía tiene algunos huecos, sobre todo huecos serios, huecos graves en materia de calidad, tanto de instalaciones como de la enseñanza que se imparte, cubrir secundaria y cubrir preparatoria. Y en un Estado socialmente responsable, garantizar acceso y permanencia a todo aquel estudiante que cumpla los requerimientos académicos y desee formarse en los ciclos superiores de la educación. Me parece que este es el camino que tendríamos que pensar seriamente y a lo que tendría que darse particular atención si queremos efectivamente ir construyendo una sociedad igualitaria que aproveche los muchos recursos con los que cuenta el país para impulsar este desarrollo. El país, lo sabemos bien, tiene variados e importantes recursos naturales de todo tipo. Por eso es indispensable reactivar las capacidades productivas del campo,
pensar en reorganizar a los productores, pensar en que en el campo está todavía la tercera parte de la población del país y que esto requiere atención no solo lo que ha sucedido en estos años de neoliberalismo, de atención y privilegios para las zonas de mayor productividad, para las zonas donde hay infraestructuras de riego y otras infraestructuras indispensables para la producción agrícola, sino dar atención también a todo lo que son zonas temporaleras, desérticas, semidesérticas, a las áreas forestales y aprovechar en cada una de estas porciones de nuestro territorio los muy variados recursos que bien aprovechados pueden ser sustento suficiente, sustento amplio para las poblaciones que puedan plantearse vivir de esos recursos. Nos ha faltado en estos años una política de industrialización. Allá por los principios de los 90 se nos dijo que la mejor política de industrialización era la que no la hubiera, y así nos ha ido. Se han desmantelado estructuras industriales, se ha dejado de aprovechar muchos de los recursos del país. Esto ha ocasionado que desaparezcan ramas completas, la rama de los fertilizantes, por ejemplo, que prácticamente se desapareció. En estos tiempos, y volviendo al campo, por ejemplo, pues también se terminó con las instituciones bancarias, toda aquella banca de fomento que apoyaba al campo y de hecho con toda la banca de fomento especializada, puesto que además la poca que queda ha visto muy restringidos, muy reducidos sus recursos. En el campo además se suprimieron los servicios de asistencia técnica, el extensionismo, que es necesario también restituir para poder cumplir, para poder tener un adecuado desarrollo agropecuario y forestal y para que podamos dar efectivamente conclusión a la reforma agraria. No conclusión, sino ejecutar en su integralidad la reforma agraria en nuestro país, donde tendrán que convivir ejidos, comunidades y propiedades particulares. Pero volviendo a la industrialización y yendo ahora a uno de nuestros recursos fundamentales, que es el petróleo. En estos años de neoliberalismo, yo diría que aprovechando los impulsos que se habían venido dando, se llegó a tener la mayor producción de petróleo en el país. Ahí por el 2003-2004 se llegó a producir 3.400.000 barriles diarios. Hoy estamos en la mitad, 1.600.000, 1.600.000 y tantos mil barriles, lo cual nos está provocando primero desabastecimiento de crudos, para empezar, y lo que hemos visto y ha sido uno de los problemas visibles en estos últimos tiempos en el país, que es la importación, que hoy llega casi al 80% de los consumos de combustibles. Estamos importando gasolinas, diésel, en cantidades tales que prácticamente somos totalmente dependientes de estos productos de productores del extranjero. Esto plantea no solo un problema para la industria petrolera, sino que nos plantea una situación de emergencia en la industria energética y nos plantea también un problema de seguridad nacional, puesto que, por ejemplo, en el caso de las gasolinas, de los combustibles, lo que tenemos en el país como reserva son combustibles para 3 o 4 días, 2 o 3 días, o sea que si por los problemas que pudieran presentarse o por los caprichos que pudieran darse
de nuestro vecino del norte, se cierra la llave y en 3 días el país se queda sin combustibles. Aquí ha habido varias fallas. Primero, no llevar a cabo la exploración suficiente para, a partir de contar con reservas probadas, con reservas aprovechables, es decir, evitar la caída, frenar la caída, que nos dicen que esto ya se ha logrado, y empezar a crecer de nuevo la producción. Esto es indispensable si queremos la seguridad nacional, la seguridad energética de nuestro país. Y al empezar a elevar producción, creo que el primer paso en materia de refinación, en materia de producción de combustibles, sería modernizar las 6 refinerías existentes, ponerlas a trabajar a su capacidad óptima. Hoy están trabajando en el orden del 30-40%. Es indispensable que tengamos producción nacional en una mayor proporción y después pensar en nuevas refinerías, donde sea técnicamente aconsejable, donde sea aconsejable para abastecer las zonas que el país pueda demandar. Esto es para contar con las refinerías en aquel punto o en aquellos puntos donde no solo se garantice la optimización de la transformación del recurso natural, sino también el acceso a los mercados que tienen preferentemente que surtirse si se fueran a abastecer de producciones nacionales. Y donde creo que tendría que ponerse la mayor atención, y esto sí a partir de considerar las nuevas políticas, es dar nuevo impulso a la petroquímica. Esta se nos ha caído, esto es de haber tenido un alto desarrollo, un importante desarrollo a partir de finales de los años 50, principios de los 60 del siglo pasado. Sufrió una fuerte desinversión, se cerraron plantas petroquímicas, se dejó de apoyar la petroquímica y hoy estamos importando una buena parte de los productos que requieren las industrias del país. Reactivar la petroquímica entonces nos va a permitir, junto con un mejor manejo, un buen manejo de la industria petrolera, hacer de esta de nueva cuenta la industria conductora del crecimiento económico y de la industrialización del país. Y esto es fundamental si queremos avanzar también, si queremos ir rescatando espacios de soberanía que hoy están enajenados porque están al final de cuentas dependiendo de intereses ajenos a los del país, de intereses contrarios a los del país, y que evidentemente nos vamos a seguir encontrando y tendremos que superar esos intereses a partir de que aquí hagamos bien las cosas. Algo que también me preocupa en este momento es que después de la elección de julio prácticamente se canceló la vida partidista. Esto es, yo no diría que se desaparecieron formalmente, pero sí en la práctica los partidos políticos en el país. Y creo que para los partidos la única opción que tienen, este es un punto de vista muy personal, es hacer propuestas. Esto es, cómo quieren que se transforme el país, hacia dónde quieren que vaya el país, qué tipo de sociedad, qué tipo de economía, cómo se va a combatir la violencia, cómo se va a combatir la delincuencia. Y lo que no veo en este momento de lo que queda de los partidos políticos
son justamente las propuestas. Veo oposición, en algunos casos oposición por la oposición misma, pero no estoy viendo propuestas, y me parece que este sería el papel de los partidos políticos si en alguna forma quieren efectivamente recuperar algún espacio dentro de la vida pública y electoral del país. Siento muy importante y no muy importante la labor que este grupo se está proponiendo llevar a cabo. Me parece muy importante que en particular la masonería del país esté reactivándose, esté buscando pues a partir de contactos con las logias, con los grupos en las distintas partes de México, ir creando conciencia de la necesidad de un cambio en el modelo político del país, y evidentemente a partir de nuestras tradiciones, de la reforma, de la revolución, sin que esto quiera decir repetir mecánicamente ninguna de aquellas experiencias. Estamos en otra época, estamos en otra sociedad, estamos en un mundo distinto, pero sin duda hay una línea señalada por estos grandes movimientos históricos que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con la justicia, y esto llevado no solo a las escalas nacionales, sino también llevada a las escalas internacionales. Por eso, algo que también preocupa es que no tengamos en este momento una clara política de acercamiento, de cooperación con América Latina en su conjunto. En algunos casos, grupos progresistas, grupos avanzados de América Latina están viendo a México con esperanza. Yo no sé si esa visión sea adecuada o no adecuada, pero esta es una realidad. Y será muy grave que la respuesta de nuestro país no sea de un efectivo acercamiento, de una búsqueda de integración, y de una búsqueda de integración en los términos de igualdad, de ejercicio de las soberanías nacionales respaldadas necesariamente por las soberanías populares sustentadas en la democracia. Y esto es lo que, repito, me preocupa que no estemos viendo una política de acercamiento real, de toma de posiciones frente a situaciones graves que se viven principalmente el sur del continente, en Brasil, en Argentina, en otros países, donde México tendría que ser activo en buscar acercamientos, en buscar cooperaciones, en buscar dar pasos para una integración económica y política con América Latina que no estamos viendo. En fin, yo creo que este grupo puede hacer un trabajo muy importante a partir de invitar a quienes con diferentes visiones, con distintas posiciones, puedan plantear los caminos para salir adelante de la situación que vivimos, que evidentemente no puede ser satisfactoria para quienes creemos en la igualdad, la democracia y una convivencia pacífica. Me parece que el trabajo de este grupo, de no solo discutir aquí en la Ciudad de México, sino llevar estas discusiones, invitar a los amigos de un lado y de otro a que intercambien ideas, a que se visiten, a que lo que aquí se escucha hoy pueda escucharse también en otras partes del país, auspiciado por ustedes, puede ser muy importante. Pero repito, creo que el trabajo fundamental que quienes creemos en la verdadera democracia tenemos por delante es plantearnos un nuevo modelo, un nuevo proyecto de desarrollo nacional, un nuevo proyecto de país que nos permita ir planteando, proponiendo las etapas que deban llevarse a cabo para evitar concentración de riqueza, concentración de poder político
para evitar que pueda seguirse extendiendo la delincuencia y para que efectivamente podamos contar en el plazo más corto posible, pensando sobre todo en las generaciones futuras ya de nuestros hijos y nietos, de que este país pueda volver a ser lo que en muchos momentos fue, un país guía, y guía no por la fuerza, y guía no por el autoritarismo, sino guía porque estaba haciendo bien las cosas y porque estaba trabajando principalmente por la igualdad, que es sin duda el valor fundamental de la democracia. Muchas gracias. Totalmente, presidente, usted. Vamos ahora, amigas, a hacer algunos comentarios. Todos estos comentarios se van a publicar en la página de Qué Hacer. Todas las conferencias y charlas las vamos a publicar con anuencia de los ponentes y vamos a hacer una difusión muy amplia a través de las redes sociales, a través de impresos, de todas las ponencias, todas las preguntas, todas las inquietudes que este grupo de reflexión haga a partir de este momento. Buen provecho, muchas gracias. Muy bien, ingeniero. Lo más importante es la participación de la masonería, que son los que tienen integridad en todo México. Esta unidad. Es la casa de todos y no la casa de Sí.